el año 2005 aproximadamente, recuperé mis pasiones adolescentes de leer cómic americano y de ver televisión también americana, y de ahí lentamente fui creando una especie de discurso crítico sobre cómics y sobre teleseries, y empecé a publicar artículos. La idea de Teleshakespeare era sistematizar esas lecturas y esas opiniones y leer el fenómeno bastante nuevo de la ficción televisiva de calidad desde unas coordenadas literarias. Por eso se me ocurrió el título Teleshakespeare, aunque en verdad se podría haber llamado Teleborges o Telecervantes, porque justamente Shakespeare, Cervantes y Borges seguramente son los tres autores literarios que más han influido en las series. Como es un fenómeno sobre todo anglosajón, me pareció que era interesante situar a Shakespeare en el centro de la discusión. De algún modo tiene que llegar un medio nuevo, fuerte, al panorama mediático para que el medio anterior se legitime y se vuelva prestigioso. Cuando Dickens o Balzac o después Stefan Zweig eran considerados autores muy populares, llega el cine y de pronto en 10, 20, 30 años se vuelven autores de prestigio, ¿no? Artistas. Después el cine con John Ford o con Alfred Hitchcock o con Charles Chaplin es un género o un lenguaje muy popular. Llega la televisión en los 50 y empieza la operación de prestigio y de conversión del artista en artista de élite y ya no tan artesano en los años 60, ¿no? Y ahora que Internet, los videojuegos están de algún modo relegando la televisión a un papel simbólico secundario, las teleseries también suben de nivel y se vuelven material académico y de retrospectiva y de museo. Aquí hay un punto interesante sobre el tema de la geopolítica, ¿no? Dices, las series son el penúltimo intento de los Estados Unidos por seguir siendo el centro de la geopolítica mundial. Sí, yo creo que Estados Unidos, bueno, eso es obvio, ¿no? Ha perdido poder de representación simbólica en el espacio global, sobre todo por China, pero también por otras economías emergentes, y que su rol de potencia central peligra. Después de haber perdido poder de influencia también cultural o simbólica con el declive relativo del cine de Hollywood en los 90, yo creo que las series como fenómeno global se pueden entender como una forma de insistencia del imaginario norteamericano, del simbolismo norteamericano en la sociedad global. Por un lado, todas las series de televisión norteamericanas defienden el modelo norteamericano, pero por otro lado, de un punto de vista, digamos, autorreflexivo, están criticándolo, pero parcialmente para asegurar la supervivencia. Eso hace que haya una especie de tensión entre las teleseries nacionales, que básicamente son las de todo el mundo. O sea, todos los países producen series locales de tema nacional y de alcance nacional. En España, pues, desde Águila Roja, en lo fantástico medieval, digamos, hasta Cuéntame. Sí. Todas las series nacionales crean discursos nacionales. También los Estados Unidos crean un discurso nacional con sus series, pero gracias al hecho de que Hollywood hizo que estuviéramos familiarizados con ese paisaje, con esas referencias, es el único tipo de teleserie fácilmente exportable. Claro. De modo que incluso, aunque sea parcialmente, la autocrítica la entendemos, porque todos ya sabemos que en Estados Unidos la sanidad funciona de un modo, los abogados funcionan de otro, la policía es de este modo o los políticos de tal otro. Pero el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, haya convertido a los presidentes de Estados Unidos en un tipo de personaje recurrente en la serie es muy interesante, porque de algún modo eso por metonimia significa que el presidente de Estados Unidos es el presidente del mundo. Yo solo conozco un caso
de país que haya luchado a conciencia por trabajar un imaginario simbólico local que haya tenido una influencia global, que es el de Japón. Japón, Claro. gracias al manga Claro. y al hentai, etc., han conseguido una iconografía y una mitología popular autónoma tan poderosa como la de Estados Unidos, desde una tradición nacionalista. Sí. Pero en cambio el resto de países del mundo, incluso recuerdo un intento hace unos años de crear unos superhéroes árabes, o incluso Bollywood, ¿no?, que también es muy poderoso, pero todavía no han conseguido que ese poder sea global. Cuando lo que se codifica es lo local, por ejemplo, en muchas series españolas se debate en directo cuestiones políticas de ese momento, ¿no? Por ejemplo, si se está legislando la ley de la memoria histórica, de pronto hay series sobre la República o sobre el franquismo, ¿no? Si es un tema de actualidad, el bullying en el colegio o el matrimonio homosexual, eso aparece en las series. Evidentemente, cuando ese problema o cuestión es local, no puede interesar a un público más amplio fuera de esas fronteras. En el caso de Estados Unidos, el hecho de que las grandes noticias de Estados Unidos tengan un impacto global, incluso las noticias que tienen que ver con escándalos sexuales de los políticos y que están detrás de algunas series, hace que nuestro interés sea automático por ese tipo de producto. Pero por otro lado, también es cierto que la inversión económica de la industria hace que la calidad estética y de interpretación y de guión sea alta, y eso pueda acceder a un público global. Un telespectador alemán o finlandés o japonés difícilmente se va a interesar por una serie española, a no ser que también el modo en que se plantea la historia a nivel técnico y de calidad de imagen esté a la altura de lo que Hollywood primero y después Fox o Showtime, etcétera, nos han acostumbrado a entender por serie. Otro aspecto muy interesante es el del enganche, ¿no? El vicio, digamos. Tiene que producirse esto para que la serie tenga éxito, ¿no? Una adicción. Totalmente. ¿No? Entonces hablas del personaje del que la gente se vuelve adicta. Sí. Yo creo que la adicción es un tema fundamental. Vivimos en una época de grandísima adicción cultural. Evidentemente nuestro nivel cultural medio ha subido en los últimos años muchísimo. Sí. Y ahora consumimos conciertos, música, teatro, series, televisión, telebasura, literatura, cómic, prensa, etc., ¿no? Nos hacemos adictos de algunos productos, de algunas marcas, en detrimento de otras, por el tipo de placer que nos suministran. Y yo creo que los personajes de las series, los grandes personajes, nos suministran un placer que tiene menos que ver con la identificación, que es una fórmula clásica de placer a través de un personaje, que con la continua interacción, digamos, o retroalimentación entre amor y odio. Es decir, son personajes repulsivos como Dexter o como Tony Soprano, y entrañables como Dexter o como Tony Soprano. Hay muy pocos personajes buenos. Yo creo que aparte de el Coach Taylor de Friday Night Lights y de Olivia Dunham de Fringe, nos costaría mucho encontrar personajes buenos. La gran mayoría, el 99%, son malos, pero no son totalmente malos. Tienen valores en el fondo, defienden principios, aman a su familia en algunos casos, ¿no? Y ese tipo de basculación constante es sumamente adictiva. ¿En qué mundo, en qué universo se conocen Mario Álvarez y George Carrington, que son los personajes que crean los muertos dentro de los muertos, y cuál es el contexto en el cual ellos pueden crear algo como lo que yo fabulo que crean en los muertos? Y ahí fue cuando se me ocurrió el concepto de ficción cuántica. La ficción cuántica
es un concepto que no desarrollo a fondo en el libro, porque me interesa desarrollarlo a fondo, de modo indirecto, en las novelas, pero tiene que ver con el hecho de que hoy en día una serie de televisión es solo un plano narrativo de una serie de objetos artísticos que se desarrollan en paralelo y que hacen que esa historia o ese universo sea un universo expandido. Si miramos, por ejemplo, Lost, encontramos la serie, los cortometrajes, el cómic, la página web, la Lostpedia, y todo es una galaxia muy compleja de narración entrecruzada, ¿no? Eso un poco sería la ficción cuántica, pero insisto en que lo que me interesa es la idea de que si los hermanos Wachowski hicieron en Matrix un artefacto en el cual, viendo las 3 películas, solo accedes a una parte de la historia, porque en el videojuego o en el anime hay otras partes de esa historia compleja. Del mismo modo, Los muertos de George Carrington y Mario Álvarez también es una construcción muy compleja, y yo en la trilogía de Los muertos, los huérfanos y los turistas voy a intentar aproximarme a ello, pero gracias a Teleshakespeare espero se puede adivinar que 3 novelas no son suficientes para retratar la complejidad de una obra como la que no existe, pero yo intento fabular como si existiera, que es Los muertos. Podrías encargarle a alguien el videojuego. Claro, pero es que el tema de Los muertos es justamente que es muy importante que la teleserie no exista y que el videojuego no exista. El videojuego aparece en Los muertos, también en la parte central de la novela se habla del videojuego de Los muertos, pero es muy importante que eso no exista para que la literatura, digamos, siga teniendo sentido como construcción en lenguaje escrito de una realidad que nunca podría concretarse y que solo puede tener sentido dentro de la poesía o de la sugerencia que vehiculo yo a través de la ficción. O sea, que tiene vacíos, que no se puede contar completamente. Totalmente. Bueno, mira, te iba a preguntar, la siguiente pregunta era ¿qué te aporta las series, no? Pero bueno, prácticamente la has contestado ya. Bueno, a mí las series, por un lado hay una cuestión que no hay que menospreciar, que es digamos, el placer personal y el hecho de que lo puedes ver con tu pareja o con tu familia, ¿no? Hay un componente emocional y de comunicación con los amigos importante en las series, ¿no? Sí. Es decir, cuando yo leo, por ejemplo, ahora estoy leyendo a Norman Mailer, ¿no? O hace poco estuve leyendo una novela de Thomas Mann que no había leído, es muy difícil que yo pueda comentar eso con alguien que justamente en ese momento esté leyendo a Thomas Mann o a Norman Mailer. En cambio, el capítulo de ayer de Juego de Tronos, que es el último de la primera temporada, que es extraordinario, hoy lo he podido comentar con la gente que lo vio, ¿no? Ese tipo de diálogo en tiempo real me parece que es una buena razón para ver series. Pero después las series son un catálogo de técnicas narrativas. Yo me doy cuenta que por eso mismo de que ya no tenemos casi nunca en una comunidad de lectores los mismos referentes, claro, cuando doy clases de narrativa es más fácil que les explique el flashback con Perdidos, que posiblemente un 80% de los alumnos han visto algún capítulo y lo pueden entender, que con una novela. Por tanto, yo veo series también para aprender a narrar.